De un lado, el sargento Mateo Rojas, pilar de autoridad y heredero de un linaje de poder arraigado en las Flores. Del otro, Adriana Silva, una abogada de Bogotá, portadora de la verdad que él tanto temía. Mateo la confrontó con presunción e intimidación en El Cantiño do Sabor, con un único objetivo: reafirmar su autoridad y mantenerla en su debido lugar. Lo que él no imaginaba es que ese intento de control era la pieza que faltaba en un plan arquitectado por meses de investigación silenciosa. Un plan para exponer un secreto que no solo involucraba el archivo indebido de denuncias, sino también la compleja red de corrupción que asfixiaba la ciudad y protegía al coronel Vargas. Esta no es solo una historia sobre un enfrentamiento en un restaurante. Es la historia de cómo Adriana Silva usó la arrogancia del sistema como el arma perfecta para desmantelar un castillo de complicidad. Antes de que te cuente en detalle cómo ese día en Las Flores cambió todo, necesito pedirte algo que fortalece nuestro canal de una manera inmensa. Pausa este video ahora mismo. En serio, puedes pausar y comenta aquí abajo de qué ciudad y país me estás viendo. Leo todos los comentarios y me impresiona ver hasta dónde llega nuestra voz. ¿Ya comentaste? ¡Excelente! Entonces, aprovecha estos 3 segundos y suscríbete al canal y deja tu like en este video. Esto garantiza que YouTube te entregue más historias de superación y justicia como esta. ¿Listo? Entonces prepárate, porque la historia de Adriana Silva es la prueba definitiva de que la verdad silenciosa es la fuerza más implacable contra el poder corrompido. Vamos a la historia. En la apacible ciudad de Las Flores, anidada en el corazón de Colombia, donde la vida seguía un ritmo propio y las tradiciones estaban tan arraigadas como las montañas circundantes, la rutina de muchos estaba moldeada por lazos de comunidad, pero también por pactos silenciosos. Era el año 2008, y la ciudad, con sus casas de adobe y calles empedradas, parecía inmune a los vientos de cambio. Sin embargo, en medio de esta aparente calma, la llegada de una figura discreta comenzaría a desvelar las grietas debajo de la fachada de normalidad. Adriana Silva, una abogada recién llegada de Bogotá, no era una figura común en Las Flores. Con sus 30 y tantos años, vestía un traje impecable que parecía cargar el peso de su determinación, y una carpeta de cuero oscura, casi una extensión de su brazo, que guardaba los secretos que ella había venido a desenterrar. Aquel día, un martes caluroso de julio, Adriana se dirigió a El Cantiño do Sabor, un restaurante familiar conocido por su comida casera y por ser el punto de encuentro de figuras importantes de la ciudad. Ella buscaba una mesa apartada, observando el movimiento con la serenidad de quien no quiere ser notada, pero sabe que su presencia se sentirá. En la mesa, mientras saboreaba un ajiaco humeante, Adriana observaba la puerta. La tensión era casi palpable para ella, pero invisible para los demás. Las Flores, con su apariencia idílica, era en realidad un laberinto de influencias y poder. El jefe de policía local, sargento Mateo Rojas, era la personificación de ese sistema, descendiente de una familia que dominaba la política y el comercio de la región desde hacía generaciones. Mateo era conocido por su rigidez, pero también por una mirada que parecía ver a través de las intenciones de cualquiera. Sus ojos, siempre inquietos y perspicaces, denunciaban una desconfianza crónica que él confundía con perspicacia. En aquel almuerzo, el sargento Mateo Rojas, con su uniforme impecable y el bigote bien recortado que le daba un aire de autoridad incuestionable, entró en el restaurante. Sus pasos eran lentos y deliberados, como si pesara cada centímetro del suelo que pisaba. Recorrió el ambiente con una mirada rápida y entonces sus ojos se posaron en Adriana. No había reconocimiento, solo una sospecha inmediata. Era como si, por ser una mujer desconocida en su territorio, con una postura tan alineada
y una carpeta que no se molestaba en esconder se convirtiera automáticamente en una amenaza. La premisa en su mente era simple: los forasteros traían problemas. El sargento Rojas no se acercó de inmediato. En cambio, se sentó en una mesa cercana, pidiendo un café, pero sus ojos, a través del vapor que subía de la taza, no se apartaban de Adriana. Él veía en ella no a una profesional en misión, sino a una mujer que, por su simple presencia allí, sin pedir permiso o dar explicaciones, desequilibraba el orden que él creía controlar. El uniforme, para él, no era solo un trozo de tela, era una extensión de su autoridad y de un linaje de obediencia ciega. Adriana, ajena a la tormenta interna del sargento, continuó comiendo, su postura tranquila e inquebrantable. A cada sorbo de café, la desconfianza de Mateo Rojas se solidificaba. Él estaba acostumbrado al respeto tácito de los habitantes de las Flores, a la reverencia velada que la gente demostraba cuando él pasaba. La indiferencia de Adriana, su autoconfianza silenciosa, era un desafío que él no conseguía descifrar y por eso interpretaba como insubordinación. En su mente, el control era sinónimo de seguridad y la presencia de ella era una amenaza a esa ilusión. Él sacó la radio del cinturón, sus dedos tamborileando ligeramente sobre el botón de llamada, un presagio de que la situación para él estaba a punto de escalar. Adriana, sin embargo, no necesitaba levantar la voz o hacer gestos grandiosos para imponerse. Su fuerza residía en la serenidad contenida, en la confianza inquebrantable que llevaba sobre el peso de los hechos que ella había diligentemente reunido. Era una fuerza silenciosa, una presencia que exhalaba convicción, algo que el sargento Mateo Rojas, acostumbrado a imponer su voluntad por la intimidación, jamás había enfrentado de forma tan palpable. Para él, el poder era visible, ruidoso, mientras que el de Adriana era una corriente subterránea, silenciosa, pero capaz de arrastrarlo todo. Cuando Mateo finalmente decidió llamar refuerzos, imaginando que con más voces y más uniformes conseguiría reafirmar su autoridad y disipar la amenaza invisible que Adriana representaba, él no sabía que estaba, en realidad, activando el proceso exacto que desmoronaría el castillo de complicidad que sustentaba el propio sistema en las Flores. Aquel gesto, que parecía un acto rutinario de intimidación, era, sin que él lo supiera, el presagio de una caída cuidadosamente orquestada, una pieza crucial en un tablero de ajedrez donde él era solo un peón. La premisa que permeaba esta transición, para Adriana, era clara como el agua de la fuente. El poder basado en la desconfianza, en los estereotipos y en la arrogancia solo se mantiene mientras nadie osa cuestionarlo. Las Flores, con su estructura de poder aparentemente inquebrantable, era un ejemplo perfecto de ello. Cuando confrontado por una autoridad legítima, meticulosamente basada en pruebas irrefutables y en la convicción inquebrantable de que la ley debe servir a todos, sin distinción de color o estatus, ese poder revelaría su debilidad esencial. Dependía del silencio y de la pasividad de los oprimidos. Adriana sabía que no necesitaba llegar con escolta o imponer miedo. Bastaría con exponer aquello que siempre había estado escondido, las redes de corrupción e injusticia que asfixiaban la ciudad. El sargento Mateo Rojas, por su parte, descubriría demasiado tarde que su instinto primario de neutralizar al otro, el diferente, el desconocido, no era un acto de protección del orden, sino la cara más bruta y expuesta de un sistema viciado, listo para derrumbarse al primer soplo de verdad y transparencia. Aquella mujer, sentada sola en un rincón del restaurante, llevaba consigo no una amenaza de violencia, sino la de un desenmascaramiento inevitable, la de una verdad que se negaba a permanecer en las sombras. Así, el encuentro aparentemente trivial en El Cantinho do Sabor
se transformó en el punto de ruptura entre la arrogancia que se creía incontestable y el coraje silencioso que ya venía preparando el terreno para derribarla. Lo que comenzó como un acto de sospecha, un policía juzgando a una mujer por su apariencia, por el color de su piel, por su simple presencia en un lugar que él consideraba suyo, terminaría como el instante en que la ciudad entera de las flores no podría seguir fingiendo que no sabía lo que sucedía, que los susurros de corrupción e injusticia eran solo rumores. La verdadera amenaza, el sargento Mateo Rojas, lo percibió demasiado tarde. No era Adriana Silva sentada sola en la mesa del restaurante, con su carpeta de cuero y su mirada serena. Era todo lo que ella había reunido con paciencia y persistencia. Las pruebas irrefutables de los abusos, la convicción inquebrantable de que la justicia debía prevalecer y la certeza de que la verdad, tarde o temprano, encontraría un camino para entrar, incluso por las puertas más vigiladas y selladas por el poder corrupto. El aroma del ajiaco y del café, que antes parecían inocentes, ahora flotaban en el aire como el olor de una revolución inminente. Dos policías uniformados entraron en el restaurante. Sus rostros exhibían una mezcla de curiosidad y aprensión. Reconocían la seriedad en la mirada de Mateo Rojas y la extraña calma de Adriana. Uno de los oficiales, un joven con el rostro aún marcado por el acné, intentó disimular el nerviosismo ajustándose la gorra. El otro, más viejo y con un bigote ralo, miraba fijamente la carpeta de Adriana, como si contuviera secretos inconfesables. El murmullo en el restaurante disminuyó. La gente sentía la tensión, pero no la comprendía. Mateo se levantó, caminando hacia la mesa de Adriana con una lentitud que buscaba ser imponente. Sus ojos, antes solo desconfiados, ahora llevaban un brillo de desafío. Se detuvo ante ella, la sombra de su cuerpo cubriendo parte de la mesa, y la voz salió controlada, pero cargada de autoridad. «Señora, soy el sargento Mateo Rojas. ¿Puedo saber qué hace una abogada de Bogotá en Las Flores, sentada sola en mi restaurante favorito y con esa carpeta tan llena?» Había un tono de ironía en la palabra llena, como si él ya supiera lo que ella llevaba. Adriana levantó la mirada, sus ojos encontrando los de Mateo sin vacilar. Una leve sonrisa, casi imperceptible, curvó sus labios. «Sargento», ella respondió, su voz tranquila y clara, como el agua que baja de una montaña. «Mi trabajo es garantizar que la justicia sea cumplida. Y, como usted bien percibió, esta carpeta está llena de hechos. Hechos que creo son de gran interés para la integridad de Las Flores». Las palabras eran pulidas, pero la intención era un puñal de hielo. No había desafío abierto, pero una firmeza que desarmaba. Los dos policías que acompañaban a Mateo intercambiaban miradas nerviosas. Ellos no estaban acostumbrados a ese cruce de indirectas veladas, a esa mujer que no se intimidaba con la postura del sargento. El más viejo tosió discretamente y el más joven fijó los ojos en la mesa, como si la mancha de café en la servilleta fuera el objeto más fascinante del mundo. Mateo, por su parte, sintió un calor subir por el cuello. La calma de ella, la forma en que ella lo trataba con una cortesía tan afilada, era más irritante que cualquier grito o pelea. Mateo dio un paso adelante, casi invadiendo el espacio personal de Adriana. «Hechos, señora. En Las Flores, nosotros nos encargamos de nuestros propios hechos. No necesitamos forasteros para decirnos qué está bien o mal». Su mirada era cortante, un intento de dominar, de restablecer la jerarquía que él creía inquebrantable. Los otros clientes en el restaurante ahora observaban la escena disimuladamente, algunos fingiendo interés en sus platos, otros cuchicheando en voz baja. El aire estaba pesado, cargado de expectación. Adriana, sin embargo, no se movió un milímetro. Su expresión permaneció inalterada, casi desafiantemente tranquila.
Ella abrió la carpeta de cuero, revelando pilas de documentos organizados meticulosamente en pestañas de colores. «Sargento», ella dijo, la voz aún suave, pero con una autoridad que silenciaba cualquier intención de interrupción. «Los hechos que he traído no son solo sobre lo que sucede en las flores, son sobre lo que ha sido escondido, los acuerdos que usted y sus superiores han mantenido en secreto, y el impacto que eso ha tenido en la vida de las personas más vulnerables de esta ciudad. Mi presencia aquí no es un capricho, es una cuestión de ley». Mateo sintió un escalofrío, un presentimiento que hacía mucho tiempo intentaba ignorar. La mención de superiores y acuerdos tocó una fibra sensible. El rostro del jefe de policía, coronel Guillermo Vargas, vino a su mente. Guillermo era el verdadero arquitecto de los esquemas en las flores, y Mateo, a pesar de su pose de duro, era solo una pieza en el juego. El silencio en el restaurante era casi absoluto, roto solo por el tintineo ocasional de un cubierto o el susurro ahogado de un niño. Los ojos de todos estaban fijos en Adriana, que ahora parecía más grande que su estatura. Adriana, sin darle tiempo a Mateo para procesar sus palabras, deslizó un documento de la carpeta y lo puso sobre la mesa, volteado hacia él. Era una copia de un informe oficial con timbres y firmas. «Aquí está el primer paso, sargento», ella dijo, señalando un párrafo específico. «Este es el registro de una denuncia que fue archivada indebidamente, involucrando un desvío de fondos destinados a la escuela local. El nombre del coronel Vargas aparece aquí como responsable de la resolución del caso». La palabra resolución era dicha con un sarcasmo cortante que hizo palidecer a Mateo. Mateo retrocedió un paso, como si el documento frente a él quemara. Sus ojos escanearon el papel y la sangre pareció desaparecer de su rostro. Las voces del restaurante, antes amortiguadas, ahora parecían un zumbido distante. Él sabía que el coronel Vargas era intocable en las flores, y la idea de que alguien pudiera exponer sus secretos era casi absurda. Sin embargo, allí estaba Adriana, una mujer desconocida, con un documento en sus manos que desvelaba años de complicidad y silencio. Sus dos subordinados, viendo el cambio abrupto en la expresión del sargento, comenzaron a inquietarse. Adriana, entonces, miró directamente a Mateo, con una profundidad que hizo tragar saliva al sargento. «Sargento», ella dijo, su voz un poco más grave ahora, «la verdadera amenaza no soy yo, es lo que usted y otros permitieron que sucediera en esta ciudad. Lo que está en esta carpeta no es solo sobre desvío de dinero, es sobre vidas afectadas, sobre la confianza rota, sobre la fe que la gente de las flores depositó en sus líderes y que fue traicionada». Ella hizo una pausa, el silencio llenando el vacío, y luego concluyó: «La justicia, sargento, tarde o temprano, siempre encuentra su camino para entrar, incluso por las puertas más vigiladas». La frase final flotó en el aire, un veredicto silencioso que sellaba el destino de un sistema. Mateo no pudo responder. La verdad, desnuda y cruda, estaba allí, en la mesa de El Cantiño do Sabor, expuesta por una mujer que él había subestimado. Miró a sus policías, que ahora evitaban su mirada, y luego a los clientes, que, aunque fingían indiferencia, absorbían cada palabra. El castillo de complicidad que sustentaba la autoridad del coronel Vargas, y por ende la suya propia, comenzó a desmoronarse en su mente ladrillo por ladrillo. Aquel día en que él se propuso intimidar a una forastera se había convertido en el día en que su mundo se puso patas arriba. El sargento Mateo Rojas permaneció en silencio, paralizado. No sabía qué decir o hacer. La imagen de Adriana, tranquila e inquebrantable, contrastaba con el torbellino de emociones dentro de él: rabia, vergüenza y, sobre todo, un miedo gélido a lo que vendría después. Las flores
La ciudad que él pensaba conocer y controlar se revelaba un escenario para una verdad dolorosa que él había ignorado durante demasiado tiempo. Aquel almuerzo de martes no sería olvidado, y el sabor del ajiaco para Mateo tendría para siempre el gusto amargo de la revelación. La historia de Adriana Silva en Las Flores es un poderoso recordatorio de que la justicia, por mucho que tarde, encuentra su camino. Es la prueba de que el coraje de un individuo puede desmantelar estructuras de poder que parecen inquebrantables, que el dolor de la injusticia puede ser el combustible para una superación grandiosa, y que, al final, la verdad siempre prevalece, no importa cuán bien escondida esté. Si te sentiste tocado por esta historia, si el viaje de Adriana te inspiró, deja tu like y comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje. Tu actitud hace una diferencia enorme para nuestro canal. Además, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narrativas de superación y transformación. Muchas gracias por tu compañía. Sigue con nosotros, porque cada historia aquí es una invitación a reflexionar, aprender e inspirarnos. Hasta la próxima.